En la arena celestial, todos estaban sorprendidos ante lo que había pasado. Esto es algo asombroso, el golpe del peleador Kakaroto pudo mover levemente al dios Darkseid, diría Heimdall, mientras los dioses mayores miraban sorprendidos, como el golpe de ese mortal había logrado mover a su representante. Los dioses supremos solo tendrían una mirada de curiosidad ante esto, pues era algo que no se esperaban. Logro moverlo, diría Naruto mientras señalaba al Saiyajin. ¿Quién lo diría? Al parecer esos dioses no son tan invencibles, diría Zeus mientras se tocaba su barba. Esa aura es interesante, ¿no lo cree Zeus-sama? Le diría Hermes a su padre, observando el aura roja que cubría a Kakaroto. Sí, esa aura tiene algo especial, respondería Zeus observando de forma analítica el aura. Darkseid simplemente miraría al Saiyajin, y en un rápido movimiento atacaría al Saiyajin con varios golpes, que para sorpresa de los dioses y del público del multiverso, sería difícilmente esquivados por Kakaroto. Ya los puedo ver, me cuesta, pero pude ver sus movimientos, diría Kakaroto en sus pensamientos. Es increíble el incremento de velocidad que obtuvo con tan solo transformarse en Super Saiyajin 2, pero debe haber algo más detrás de eso, diría un Goku con un doji de color celeste. Bueno, ya vi cómo es un dios, ahora debo buscar a mis otras versiones, diría Goku 100 años después, yéndose de las gradas en busca de otros Gokus. Kakaroto daría un salto hacia atrás, así marcando una distancia entre él y el dios. Incluso con este poder, tus ataques a duras penas los puedo ver, pero ahora es mi turno, diría Kakaroto lanzándose a atacar a Darkseid, con varios golpes que el dios en esta ocasión esquivaría, los golpes iban cada vez más en aumento, dificultando al dios el cual seguía esquivando sin problemas hasta que, un golpe lograría dar en la cara del dios. Aún no termine, diría Kakaroto comenzando a lanzar una lluvia de golpes, sin embargo Darkseid no se quedaría quieto, y de un golpear y a retroceder a Kakaroto. Darkseid se encontraba como si nada, como si esos golpes no le hubieran afectado, pero la verdad es que sí, un pequeño hilo de sangre se haría en el labio de Darkseid, quien simplemente pasaría su dedo, limpiándose la sangre. Esto es asombroso, el dios de la conquista acaba de sangrar por los golpes del peleador Kakaroto, gritaría Heimdall. Toda la arena se encontraba en silencio, los dioses mayores no podían creer lo que veían, mientras los representantes del multiverso tampoco sabían qué decir. Imposible, hizo sangrar a Darkseid, diría un Boros más que sorprendido. Hermana lo logró, lo hizo sangrar, pero ¿por qué ahora, y no antes? Diría Heir confundida. Durante el principio de la pelea se mantuvo confiado, por lo que no lo usó hasta ahora, diría Gilgamesh. ¿Lo uso hasta ahora? ¿A qué se refiere? Diría Heir confundida. Heir él se refiere a lo que le enseñamos, respondería Brumilde. Lo que le enseñamos, te refieres al... Momentos antes. Iskandar había salido del portal, acompañado de un sujeto muy robusto. Kakaroto no es así, diría Gilgamesh mirando al sujeto. Así que este es el hogar de los dioses, diría Kakaroto. Algo así, respondería Gilgamesh. Iskandar-sama, ¿quién es él? Diría Heir algo asustada por la presencia de Kakaroto. Llámame Kakaroto, si no quieres que te destruya mocosa, diría Kakaroto asustando a Heir. No seas así, que no te enseñaron a tratar a las mujeres, diría Iskandar regañando al Saiyajin, quien solo haría una mueca. ¿Él será el primer representante del multiverso? Preguntaría Brumilde. Así es, él luchará para salvar el multiverso, respondería Gilgamesh. Yo solo lucharé a cambio del poder para matar a un dios, diría Kakaroto. ¿El poder para matar a un dios? Preguntaría Heir. Supongo que ese poder para matar a un dios, tiene que ver con la razón por la cual fuiste a buscarme, ¿verdad? Diría Brumilde. Así es, Valkyria, te fui a buscar por el Golum. ¿Acaso quieres que yo y mis hermanas, hagamos el Golum con los representantes del multiverso? No, en realidad, en primer lugar ustedes son 13, y necesitamos 17, no estoy seguro de ganar 8 seguidas, así que debemos esperar que haya 17 peleas, en segundo lugar ustedes tomarían la forma de un arma, y lo que necesitamos es incrementar sus habilidades físicas al punto que representen una amenaza para un dios, y en tercer lugar necesitamos el poder de un campo
campo AT. ¿Campo AT?, preguntaría Brunilde. Sí, los dioses supremos tienen lo que se llama campo AT, si bien los dioses supremos son extremadamente fuertes, los que los hace intocables son el campo AT. Cualquier mortal o dios del multiverso, por más fuerte que sea, jamás le haría daño a un dios porque no podría atravesar el campo AT. Nosotros los Servants, fuimos creados por una categoría de dioses que no eran dioses mayores, ni menores. Esa categoría de dioses se destruyeron entre ellos, dejando un espacio vacío, y de esa manera dejándonos libres sin amos, y por lo tanto nosotros los Servants formamos una nueva rama de dioses, que los dioses supremos llamaron dioses menores. Nosotros los Servants fuimos creados para dar nuestra vida a un amo, por lo tanto podemos dar nuestro espíritu a otra persona, dándole un nuevo poder, sin embargo no sabemos cómo hacer eso. ¿Acaso tu plan es?, diría Brunilde abriendo los ojos por la impresión. Sí, yo junto a mis hermanos y hermanas, mediante la técnica Volund, le daremos a estos guerreros la capacidad de enfrentar a un dios. Al hacer el Volund, no solo aumentaremos de sobremanera su poder, sino que les daremos la capacidad de atravesar los campos AT, de los dioses supremos, diría Gilgamesh con una sonrisa. Volviendo al presente. Es algo extraño, ¿no lo cree Zeus-sama?, le diría Hermes a su padre. Al parecer ir a buscar a esa valquiria era más importante de lo que creía, diría Zeus observando la sonrisa de Gilgamesh y Brunilde. Interesante, diría Zeno observando la arena. Esto era algo que no esperábamos. Zeno-sama, ¿acaso usted sabe lo que pasa? Creo que sí, verás, los dioses medianos o de intermedio que existían antes, y que crearon a los Servants, planeaban una rebelión, por lo que para romper los campos AT de nosotros los dioses supremos, crearon a los Servants, los cuales podían romper los campos AT. Antes de que intentaran la rebelión, hice que se mataran entre ellos, haciendo que desconfíen de ellos mismos. Un dios es perfección, ellos no merecían estar en nuestro panteón, sin embargo dejé a los Servants vivo porque no era su culpa. ¿Quién diría que al final seguirían el ejemplo de sus creadores?, diría Zeno viendo a Gilgamesh, quien le daría una sonrisa. Kakaroto seguía lanzando golpes uno tras otro, el dios para sorpresa de todos comenzaría a retroceder. Iskandar, dame más poder, diría Kakaroto en su mente, mientras sentía como ese poder para matar a un dios recorría todo su cuerpo. El aura roja se haría más intensa, y un potente golpe sería lanzado, mientras se reflejaba la figura de Iskandar. Ya lo entiendo mejor, mediante una técnica desconocida, lograron unir sus cuerpos y almas a los representantes del multiverso, así que alzaron su espada contra los gobernantes. Eso es algo sin duda emocionante, qué mejor manera que despedir a nuestra creación, que con este asombroso torneo, diría Zeno. Bien hecho nuestro rey, sin duda es alguien increíble, dirían los Saiyajines. Era de esperarse, Dios, te estás enfrentando al rey de los Saiyajines, diría Raditz con una sonrisa. Oye Dios, dime qué se siente retroceder ante un ser tan débil, le preguntaría Kakaroto a Darkseid. Darkseid en un rápido movimiento atacaría a Kakaroto, dándole un gancho y acto seguido le metería un golpe en el estómago, haciendo que escupiera sangre, pero Kakaroto tomaría el brazo del dios y le daría un cabezazo, haciendo que un poco de sangre saliera de la frente del dios. El dios, aunque no lo mostraba, estaba sorprendido, esta ya era la segunda vez que sangraba, y aunque no estaba usando todo su poder, se suponía que no debería sentir los golpes del mortal gracias a su campo AT, pero lo sentía. Esto es asombroso, el dios acaba de sangrar por segunda vez, diría Heimdall sorprendido por lo que veían sus ojos. Esto no es posible, ¿verdad? Díganme que esto es un sueño, no lo puedo creer. Los dioses mayores comenzarían a mostrar su sorpresa, mientras los dioses supremos tenían diferentes puntos de vista. Qué patético, dejar que un mortal te hiciera sangrar, diría Zamasu. Vaya vaya, y yo que esperaba que la pelea terminara en un instante, diría Infinity. Creo que esta pelea será más larga de lo que creí, diría Boros. El combate a partir de ahora, se pondrá más difícil, diría Gilgamesh observando al dios. Darkseid dejándose de juegos incrementaría su poder, y acto seguido aparecería atrás de Kakaroto, dándole un golpe que lo haría estrellarse contra el suelo. Kakaroto rápidamente se levantaría, y comenzaría a atacar al dios, quien fácilmente lo esquivaría.
Pero que, su velocidad se incrementó de sobremanera, diría Kakaroto atacando con más velocidad, pero el dios seguía esquivando, hasta que Darkseid le daría un rodillazo en el estómago, y seguido lo tomaría del rostro comenzando a arrastrarlo, al más puro estilo Broly. Mientras tanto, en otra sala, 3 Gokus se encontraban charlando. Entonces en tu universo te convertiste en aprendiz de Daishinkan, le preguntaría un Goku con ropas de dios de la destrucción a otro Goku. Sí, y por lo que veo te convertiste en aprendiz de Bills, respondería el otro Goku, observando las ropas de Goku. Sí, al final acepté ser el dios de la destrucción del universo 7, y supongo que él se convirtió en un ángel, diría Goku dios de la destrucción señalando a un Goku meditando, el cual tenía la ropa de un ángel, y el cabello de color blanco, dando a entender que estaba en el estado de ultra instinto. Hola, diría Goku 100 años después entrando a la habitación. Otro nosotros, hola dirían los Goku dios de la destrucción y Goku aprendiz de Daishinkan. Disculpen, pero podría tener un combate con usted, diría Goku 100 años después a Goku Ángel, quien seguía meditando. Es una extraña petición, diría un Goku. No creo que quiera pelear, incluso él y yo no planeamos participar, diría el otro Goku señalando al Goku que meditaba. Ustedes no participarán, diría Goku dios de la destrucción bastante asombrado, ya que esperaba que pelearan. Solo vinimos como invitados, no nos dieron tiempo para explicar que no íbamos a participar, ambos seguimos la doctrina de los ángeles, por lo que debemos ser neutros. Ya veo, es una lástima, tenía ganas de ver sus peleas. Goku 100 años después ignoraría esto, y se pondría enfrente de Goku Ángel, preparando su báculo para atacarlo. Oye, no creo que quiera pelear, diría Goku dios de la destrucción. Lo sé, por eso debo llamar la atención primero, diría Goku 100 años después dándole un golpe con su báculo a los otros 2 Gokus, dejándolos en el suelo. Pero que, no pude ver su movimiento, ¿acaso es muy rápido? No, es pura habilidad de pelea, diría el otro Goku. Goku Ángel dejaría de meditar, y se pondría enfrente de Goku 100 años después. Permíteme ver tu poder, diría Goku 100 años después preparándose con su báculo para el ataque. Volviendo a la arena. La pelea continuaba con ferocidad, aunque Kakaroto ya no estaba tan contra las cuerdas como antes, se seguía notando la superioridad del dios, quien no le dejaba atacar al Saiyajin. Iskandar, si esto sigue así, no podré contraatacar. Lo sé, tendrás que usarlo, no podemos darnos el lujo de perder, le diría Iskandar a Kakaroto. ¿A que sí que me has presionado hasta este punto, Dios? Kakaroto se apartaría, y acto seguido se elevaría en el cielo, mientras una tormenta se comenzaba a generar en los cielos. Una tormenta, diría Heir observando la feroz tormenta que comenzaba a cubrir los cielos. El dios simplemente miraría la feroz tormenta, y Kakaroto comenzaría a elevarse aún más, adentrándose en la tormenta. ¿Se metió dentro de la tormenta?, preguntaría Heimdall confundido, luego de unos segundos en los cuales los espectadores se quedarían observando la tormenta. Kakaroto saldría de la tormenta en un carro de guerra, tirado por 2 toros, mientras una potente aura eléctrica lo rodeaba junto al carro. ¿Qué es eso?, diría Heir. Es la habilidad del hermano Iskandar, la rueda de la autoridad del siervo, diría Gilgamesh con una sonrisa. Todos quedarían sorprendidos ante lo que estaba pasando, nadie esperaba una técnica como esta. Esto es una nueva técnica del representante del multiverso, diría Heimdall. ¿Qué clase de técnica es esa?, preguntaría Naruto. Es como una combinación de una técnica de elemento rayo, y una de invocación, diría Sasuke analizando la técnica. Aquí voy Dios, diría Kakaroto, mientras el carro de guerra se dirigía contra el dios. ¿Acaso planea estrellarse contra el dios?, diría Heimdall sin entender qué planeaba Kakaroto. Kakaroto posicionaría sus 2 manos atrás, mientras una esfera violeta comenzaba a formarse. Garlijo, gritaría el Saiyajin lanzando un ataque de ki contra el dios, quien lo desviaría, pero al hacer esto no lograría protegerse del impacto del carro contra él, causando una gran explosión eléctrica, que cubriría gran parte de la arena. De la explosión eléctrica el Saiyajin saldría con el carro, y se bajaría del carro de guerra, el cual se disiparía junto a la tormenta.
Eso es lo que ganas enfrentándote al gran rey Kakaroto, diría el Saiyajin observando cómo de la explosión salía un Darkseid herido. Te aplastaré, diría Kakaroto con una sonrisa de arrogancia, mientras el dios lo miraba de forma neutra. Supongo que tendré que esforzarme, un poco más, si quiero matarte, diría Darkseid sorprendiendo a todos, ya que estas eran las primeras palabras que dijo el dios en toda la pelea. Hace mucho tiempo, antes de que los dioses crearan el multiverso, un primer universo había sido creado, con dioses inmortales. En unos de esos tantos planetas de ese universo, convivían tanto dioses inmortales, aunque no de la manera correcta. En los sucios campos de ese planeta llamado Apoteosis, existía un rastrillero de fango llamado Uxas, quien ya estaba harto, quien no quería esperar más a que todo cambiase, y mientras bajo el ardiente sol pensaba en sus tormentos, de repente relámpagos empezaban a tronar en los cielos. Uxas al ver eso diría, malditos, luego le gritaría a su hermano Isaya, y a su hermana Avia, cúbranse, pero ellos no le prestarían atención, ya que estaban rezando a los dioses, para que por favor se apiaden de sus almas, y los dejen vivir. Uxas diría idiotas, y mientras corre hacia ellos les dice, a los dioses no les importamos en lo más mínimo, y tras esto lograría salvar a duras penas a sus hermanos de ser aplastados por un colosal pie. Tras esto, se dejaría ver a dos gigantescos dioses que simplemente estaban jugando, sin importarles si mataban a alguna criatura en el proceso. Luego de ponerse de pie, Uxas miraría con total rabia a los dioses, que continuaban jugando, pisando las cabañas de los aldeanos, mientras se oían los gritos de sufrimiento y miedo de las personas, los cuales no le importaban lo más mínimo a ambos dioses. Uxas odiaba a los dioses. Al ver eso la hermana de Uxas diría, perdónenos por favor perdónenos. Por favor cierra tu estúpida boca, diría Uxas irritado. No Uxas, no calles a nuestra hermana, porque los dioses se enfadarán, mejor ponte a rezar y pídeles perdón, después de todo seguimos vivos, así que los dioses no están tan enfadados, diría Isaya. Uxas se daría la vuelta, y de un golpe derribaría a su hermano Isaya. Si los dioses escucharan tus estúpidas plegarias, ya te habrían matado solo por diversión, y yo no los culparía. Uxas no blasfemes más, o traerás la desgracia sobre nosotros. Uxas simplemente miraría la montaña donde vivían los dioses, y diría, tal vez esa no sea una mala idea. Acto seguido Uxas comenzó a trepar la gran montaña, el hogar de esos seres que ellos llamaban dioses, y que según Uxas, no merecían tal título. Cuando llego a la cima, observo dormido a tales destructores y constructores de su mundo, y una vez ahí, a él se le ocurrió un siniestro plan. Nadie sabe de dónde sacó el poder para realizarlo, o el ingenio para planearlo, pero quizás la explicación más sencilla, es que la naturaleza algunas veces, causa alguna mutación muy especial en un ser. Cada mundo, o cada religión tiene un nombre para ese ser. La serpiente, la bestia, el diablo, el embaucador, un ser que en fin de cuentas, tiene la capacidad de sembrar la duda, y el odio hasta en el corazón más puro. Uxas se acercó al oído de cada dios y le susurró algo, nadie sabe qué fue lo que les susurró, pero la cuestión es que en cosa de segundos, los dioses entraron en guerra, una guerra de tal calibre que la tierra empezó a temblar, y los simples mortales solo podían ver cómo sus seres queridos morían, y entre esos seres estaba la hermana de Uxas, pero eso era algo que Uxas no sabía y que tampoco le importaba. Uxas bajó de la colina, y se encontró con uno de los dioses muy mal herido, y al borde de la muerte. El gigantesco dios lo vio y dijo, pequeño hombre dame una plegaria. Y Uxas le respondió, así que te alimentas de nuestra fe. El dios perdió la paciencia y dijo, maldito gusano, reza por mí, cree en mí, y te daré todo lo que quieras. Uxas observa al dios con una sonrisa macabra, y dijo, perdón, pero creo que en vez de eso, yo lo tomaré. Acto seguido él con su guadaña le dio el golpe final al dios, y luego de eso, a todos los dioses le dio el golpe final, pero ¿qué sucede cuando matas a un dios o varios dioses? Era algo que Uxas no sabía, y la cruel realidad, es que cuando matas a un dios, no hay forma de escapar. El cuerpo de Uxas se convirtió en un contenedor para todo el poder que antes yacía en los dioses, pero al hacerlo Uxas se fue para siempre, y en su lugar nació Darkseid.
Un oscuro silencio reinó durante años, eras en total oscuridad, hasta que un día, así como nació el universo, también nació Apocalipsis, el mundo donde las almas gritaban, donde el fuego reinaba, donde las risas habían desaparecido por toda la eternidad, pero más importante aún, Apocalipsis es el reino, el hogar del Dios supremo de la conquista Darkseid, quien busca el dominio absoluto del todo. Tras las palabras amenazantes del dios, sus ojos brillarían de un rojo carmesí, y los poderosos y potentes rayos Omega saldrían disparados contra Kakaroto, quien no lograría esquivarlos, siendo atravesados por estos, y comenzando a desangrarse en el suelo, mientras todos miraban impresionados esto. Este es el final, diría Darkseid. El dios acaba de dejar al participante del multiverso en el suelo, diría Heimdall sorprendido. Kakaroto se levantaría, mientras se desangraba, y tras esto haría una ráfaga de ki para quemar y cicatrizar su herida, mientras daba un leve grito de dolor al quemar su piel. Tiene suerte de que no haya dado en un órgano importante, le diría Iskandar a Kakaroto. Cállate, diría Kakaroto mirando al dios con furia. ¿Cuál es el plan? Solo atacar, diría Kakaroto lanzándose contra Darkseid, intentando darle una patada que el dios fácilmente esquivaría, pero Kakaroto no se detendría y comenzaría a atacar con varios golpes y patadas, que seguirían siendo esquivadas por Darkseid, quien cansado de los intentos del mortal, le metería un rodillazo en el estómago, que haría temblar toda la arena. El Saiyajin caería al suelo, comenzando a retorcerse del dolor, mientras los Saiyajines miraban preocupados el estado de su rey. Maldita sea, levántate hermano, gritaría Raditz. Cállense, yo llevaré a la raza Saiyajin a la cúspide, yo jamás me arrodillaré ante nadie, y menos ante un dios, Iskandar hagámoslo. ¿Estás seguro? ¿Qué hay de tu gente? No me hagas reír, ¿piensas que ellos me importan? El único importante aquí soy yo. ¿A que sí que lo hará? Diría Gilgamesh observando la sonrisa de Kakaroto. ¿Qué es lo que hará? Preguntaría Brunhilde. Activar a su noble fantasma, respondería Gilgamesh. Noble fantasma, diría Brunhilde confundida. El noble fantasma es la habilidad definitiva de los Servants. Cuando Iskandar se fusionó con Kakaroto, Kakaroto obtuvo su propio noble fantasma. Su propio noble fantasma. Exacto, al parecer lo activara. Es hora de que veas a la cúspide de los Saiyajines, diría Kakaroto con una sonrisa desquiciada. Es hora de que veas mi noble fantasma, la autoridad del conquistador, diría Kakaroto, activando su noble fantasma. Varios Saiyajines del universo de Kakaroto comenzarían a caer de rodillas, mientras sentían como sus fuerzas se disipaban. ¿Pero qué? Dirían varios Saiyajines quienes comenzaban a convertirse en energía, mientras todo el público se sorprendería por esto. ¿Qué le está pasando a esos Saiyajines? Diría Heir aterrorizada por ver cómo esos Saiyajines se convertían en pura energía. Se están convirtiendo en puro poder. Puro poder, diría Heir. Esa es la habilidad del noble fantasma de Kakaroto, la autoridad del conquistador, convierte a sus súbditos en poder que absorbe para volverse más fuerte, en pocas palabras sacrifica las vidas de sus hombres a cambio de poder. Eso no es muy cruel, incluso para un conquistador. Heir, este es un torneo por la supervivencia del multiverso, ¿no crees que vale la pena sacrificar a esos hombres despreciables que han matado a inocentes, para tener la oportunidad de salvar millones de vidas? Le diría Brunhilde a su hermana menor. Entiendo, diría Heir volviendo su mirada a la arena. Hermano, ¿por qué? ¿Acaso no te importamos? Diría un Raditz en el suelo, mientras se convertía en energía. Kakaroto pondría una sonrisa y diría, ¿y tú cómo crees que murió nuestro padre? Maldito, sería lo último que diría Raditz antes de desvanecerse. Toda esa energía comenzaría a entrar dentro de Kakaroto, incrementando de sobremanera su poder. Por fin, mediante mi ser, he llevado a la raza Saiyajin a la cúspide, diría Kakaroto comenzando a reír. Sí que eres un desquiciado, diría Iskandar. Darkseid afilaría su mirada en contra de Kakaroto, mientras se preparaba para el último asalto. El ambiente se tornaría tenso, mientras Heimdall temblaba, y ambos oponentes se observaban, la batalla de la primera ronda está a punto de llegar a su fin.